En términos de derecho, existe una clara distinción entre abrogar una ley y derogarla. Mientras que la abrogación es anulación total de esta, la derogación es una anulación parcial. En el mismo sentido, las leyes de Dios tienen vigencias. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la ley mosaica, que quedó abrogada por otra ley, o sea, que murió por otra ley. ¿Cuál fue esta ley? La ley de Cristo. Y así quedó registrado. Véalo usted en Romanos, capítulo 10. Por favor, le invito a que busque su ejemplar de la Biblia en Romanos, capítulo 10, el versículo número 4. Capítulo 10, versículo 4, y note, porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Bueno, usted se preguntará ahora, si fue el fin de la ley y que tenía muchos preceptos y que ahora vamos a comparar algunas distinciones, algunas semejanzas entre la ley, entre la Pascua y la conmemoración, entonces ¿cuánta vigencia tuvo esta ley mosaica? Bueno, primeramente, ¿qué era la Pascua? La Pascua era un pacto que se observaba en conmemoración, como ya se mencionó, de la liberación que trajo Jehová en el año 1513, antes de la era común, sobre el pueblo Israel cautivo en Egipto. Tenía que celebrar año con año el observar esto, cómo había sido liberado de egipcio este pueblo israelita. Pero, ¿cómo se llevaba a cabo esta Pascua? Bueno, si quiere usted ver ahí en la página número 3, por favor, la página número 2, perdón, de su guía, note las diferencias y semejanzas entre la Pascua y la conmemoración. Se tenía que celebrar y qué alimentos se consumían en esta Pascua. Note cómo están aquí en esta fotografía, vemos a un cordero asado, que formaba parte de este alimento para esta celebración de la Pascua. Había también panes sin levadura, verduras amargas y vino. Cabe aclarar que este vino se agregó en el siglo I, por eso Jesús lo utilizó en la última o en la cena del Señor. Bien, pero veamos entonces que Jesús celebró esta última Pascua. ¿Cómo lo sabemos? Veamos Mateo 26, versículo 17 al 20. Los invito a buscar en su ejemplar de la Biblia Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 20. Y note cómo Jesús participó de esta Pascua en los últimos días de su vida en la tierra. 26, 17 al 20. En el primer día de las tortas no fermentadas, vinieron los discípulos a Jesús y dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, vayan a la ciudad a fulano y díganle, el maestro dice, mi tiempo señalado está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon las cosas para la Pascua. La Pascua formaba parte de un precepto de la ley mosaica y Jesús cumplía con esta ley. Por lo tanto, estaba celebrando esta última Pascua con sus discípulos. Pero, ¿cuándo terminó la vigencia de esta ley mosaica? Bueno, veamos ahora lo que nos dice el capítulo, aquí en el capítulo 26, versículos 26, 27 y 28. Note, mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo, beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Note, al inicio del versículo 26
comenta, mientras continuaron comiendo, o sea, estaban festejando la Pascua, Jesús dijo que tomó un pan y lo partió. Y dijo, esto significa mi cuerpo. Posteriormente lo hizo con el vino y eso representaba su sangre. En este momento estaba celebrando un nuevo pacto. El pacto que se observa en conmemoración a la muerte de Jesús, que él también pidió que se celebrara año con año. Y que Jehová había sellado sobre el Israel de Dios, es decir, los ungidos por Espíritu Santo en unión con Cristo. En este momento, la ley mosaica quedaba abrogada, anulada, había sido muerta. Y se promulgaba una nueva ley, que era la ley del Cristo. Pero como ustedes pueden observar en la página número 2, notemos, en la Pascua, o sea, en la ley mosaica, se usaban estos tipos de alimentos. Sin embargo, para la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dice muy claro aquí en el capítulo 26, versículos 26 al 27, que solamente como alimentos se utilizaría el pan y el vino. Pero ¿quiénes participarían de este pan y de vino? Únicamente los que formaban parte del nuevo pacto, que eran los ungidos de Dios, los hijos de Dios, que estaban reconocidos en este nuevo pacto. Bueno, pero cabe también esclarecer algunas otras ideas erróneas que marca el capítulo 26, versículos 26 al 28. ¿A qué nos referimos con ideas erróneas? Bueno, hay personas que creen en la transubstanciación o consubstanciación. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la transubstanciación lo toman de manera literal. Consideran que tanto la carne o el cuerpo de Cristo como el vino era de manera literal. Si ustedes tienen su referencia, la Biblia con referencias, ahí en el capítulo 26, versículo 26, en la parte de las referencias, ahí en Mateo 26, 26, mire, viene del latín, estin, en el sentido de significar, dar a entender o representar. Por eso dijo Jesús, representa el pan, tanto el pan y el vino representan, son algo simbólico, de lo cual mucha gente todavía no conoce. Pero es más, en Mateo 12:7 también se da la aclaración, y en muchas traducciones de la Biblia también se traduce como significa. ¿Por qué los apóstoles en ese momento estaban seguros en cuanto al significado de estas palabras? Bueno, ellos estaban viendo tanto a Jesucristo como el pan y el vino. Les quedaba completamente claro que eran cosas totalmente independientes. El nuevo pacto entre Jehová y los cristianos ungidos fue validado por el sacrificio de Jesús. Y así lo marca Hebreos 8:10. La misma expresión que utilizó Moisés también cuando actuó de mediador con el pueblo israelita para inaugurar el pacto de la ley. La sangre de los toros y los machos cabríos validó el pacto entre Dios y la nación de Israel. De igual modo, la sangre de Jesús validó el nuevo pacto que Jehová celebraría con el Israel espiritual y que entró en vigor en el Pentecostés del año 33 de nuestra era. En conclusión, hermanos, si quieren dirigirse ahora nuevamente a la página 2 de su guía, note sobre el título ¿Lo sabía? La Pascua no prefiguró a la conmemoración, pero podemos aprender de algunos aspectos de aquella celebración. Por ejemplo, el apóstol Pablo comparó a Jesús con un cordero cuando escribió: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Otro aspecto sobresaliente sigue mencionando: la sangre de cordero en los marcos de las puertas salvó vidas. Y la sangre de Jesús también salva vidas. Además, el cordero de la Pascua no debía rompérsele ningún hueso, cosa que sucedió también con nuestro Señor Jesucristo, aunque esa era la costumbre, hermanos, en ese tipo de ejecuciones. Al analizar tanto las diferencias como las semejanzas de la Pascua y la conmemoración, nos queda muy claro,
entonces estas grandes diferencias y semejanzas que estaban marcadas en la ley mosaica y ahora en la nueva ley del Cristo bajo el nuevo pacto.